Ya está en la mesa con nosotros Diego García Sayán, jurista y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien le agradezco mucho por su presencia. Gracias por tu invitación. Y queríamos, doctor García Sayán, conversar con usted principalmente sobre el tema que ha convocado más interés con respecto a la Corte que usted ha presidido, que es el pronunciamiento que pronto se dará en torno al indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y lo primero que quería preguntarle es que el Poder Ejecutivo, siguiendo su propia doctrina, ha dado mensajes bastante confusos, ¿no? Han dicho que ellos van a acatar, pero luego el ministro de Justicia, Mendoza, ha dicho que él desconfía de la Corte. Entonces no nos queda clara cuál es, la posibilidad jurídica que tiene el Perú de acatar, de desacatar, qué puede pasar con respecto a lo que diga la Corte. Sí, mire, mi primera visión tiene que ser positiva, ¿no? Es decir, si hay un régimen democrático que ha jurado respetar la Constitución, que incluye el respeto de los tratados internacionales y el cumplimiento de las decisiones de los órganos creados por esos tratados cuando son tribunales de carácter obligatorio, yo apostaría a que es muy difícil que un gobierno de origen democrático que quiere seguir ejerciendo un liderazgo en el proceso democratizador cuando exista de Venezuela, o que ha apostado y que me imagino quiere tener éxito en que sea incorporado el país a la OCDE, no puede patear el tablero del derecho internacional. Porque además se está especulando sobre cuál puede ser el resultado. Nadie sabe y no hemos visto qué cosa es lo que la Corte va a decidir. Yo he estado en la Corte varios años y varias personas, incluso en privado, me han preguntado cómo resolverá la Corte. Hay 1000 opciones, porque la Corte en algunos hechos que se le ha sometido en el pasado, cuando había alguna irregularidad fáctica o jurídica en el país respectivo, le decía al país, oiga, ustedes resuelvan este tema de acuerdo al derecho. En otros casos, ciertamente casos que probablemente la contradicción con el derecho internacional era más clara, o los derechos afectados más relevantes, la Corte dijo, bueno, dejen sin efecto, modifiquen tal norma, ¿no? Pero no hay que esperar que la Corte necesariamente frasee las cosas de determinada manera. Me preguntaba alguien, un colega tuyo, ¿va a revocar la Corte? No tengo la menor idea, puede utilizar la palabra revocar, dejar sin efecto. Podría decirle al Estado, oiga, ya se consumó de alguna manera el indulto humanitario, entonces denle una indemnización especial a los familiares y promuevan un proceso de reconciliación, de arrepentimiento y de pedido de perdón. Digamos, las opciones son muy variadas y la Corte me imagino que tiene ahí que hacer un esfuerzo muy importante, porque cada caso es un caso nuevo, ¿no? Ahora, doctor, haciendo justamente este ejercicio, yo revisaba lo que usted iba declarando justo en los días que sucedieron al 24 de diciembre en el que se da el indulto, y usted dijo que no hubiera tenido problema en participar incluso de un proceso en el cual se indulte al expresidente ajustándose a ciertos cánones pues de reconciliación, y que se converse con los actores en el asunto y que se pueda tener cierta ruta jurídica para llegar a un mejor puerto. ¿Cuál hubiera sido este mecanismo del que usted se hubiera sentido cómodo de participar? Retrocedamos un poquito. O sea, ¿cuál es el sentido de la pena moderna, no de la pena medieval, que era resocializar, que el condenado pueda reintegrarse en la vida social? Evidentemente, la pena establecida por la justicia tiene que cumplirse, y lo excepcional es una medida de gracia, de indulto, como la que se ha pretendido en este caso. Sin embargo, como no estamos ante un crimen ordinario, sino ante un crimen que es un crimen de lesa humanidad o un grave crimen de derechos humanos, que para efectos del sistema interamericano es equivalente, y en donde los derechos de las víctimas en el siglo XXI y desde el fin del siglo XX son un elemento relevante en la solución de estos casos, no podría haber una solución para esto que no incorporara por lo menos 2 elementos. Primero, uno de participación activa de las víctimas como un referente absolutamente inescapable de una solución en lo que respecta a reparaciones y el pedido de perdón. Y en segundo lugar, que para que esto fuera un elemento que contribuyera, no sé si a la reconciliación nacional, pero por lo menos a atenuar la conflictividad en un caso como este, que hubiera, sí, ahí un pedido de perdón y un reconocimiento de responsabilidad, porque al indultarse a una persona, como tú bien lo sabes, no está borrándose el delito. No es una simplemente el criminal sigue siendo un criminal, simplemente, señor criminal, usted ya no va a estar en la cárcel
va a estar en tu casa. Entonces, ahora, en un grave caso de derechos humanos, eso tendría que haber, y naturalmente, si es que se trataba de un indulto humanitario, el tercer aspecto, tendría que haber habido una junta médica pues absolutamente impecable en su objetividad, que no es el caso de este. ¿Cree que no la hubo? No, pues no, porque es el médico de cabecera, un certificado que mezcla diagnóstico con antecedentes. El cáncer es un antecedente, no un elemento de diagnóstico cualquier. No hay necesidad de ser médico para saber que eso no está bien. Entonces, cuando hay esa discusión en contra del indulto humanitario, si hay alguien que siente pues una necesidad de venganza, de castigar al señor Fujimori, yo no me siento partidario de esa línea de acción. Simplemente una forma de razonar dentro de un Estado democrático en donde ciertas cosas se hacen de determinada forma y no de otra, atropellando los derechos y olvidando que cuando ha habido una afectación tan grave y crímenes tan horrendos, tiene que haber algún pedido de perdón cuando la persona está en condiciones de salud de hacerlo, ¿no? Ahora, le quería hacer yo una pregunta. Cuando usted me hablaba hace un momento de víctimas, por supuesto se refiere a quienes se vieron agredidos en una multiplicidad de derechos en los casos de Barrios Altos y la Cantuta. Pativilca lamentablemente ha quedado por ahora fuera de la mesa. Pero en los precedentes que hay en la Corte, por ejemplo, en el momento en el que la Corte tiene esta intervención para lograr la paz en Colombia y en la sentencia del Mozote, en donde usted participa, además como presidente de la Corte y tiene un voto que no es en discordancia, pero es un voto aparte. Cuando se habla de víctimas, se habla de cualquier sujeto que fuera afectado por el conflicto. En el Perú, ¿cómo haríamos para determinar quiénes son las víctimas si la propia Comisión de la Verdad dice que los senderistas no pueden, por ejemplo, entrar dentro de esta categoría? No, sin duda el tema de víctimas, más allá de los procesos en la Corte, es un elemento amplio y la mayor parte de víctimas en el Perú han sido civiles asesinados por el terrorismo, eso no cabe la menor duda. Y por supuesto las víctimas dentro de las instituciones armadas, Fuerzas Armadas o policías son también un aspecto relevante que lamentablemente la sociedad peruana habla de ellos muy retóricamente, pero en términos concretos, en términos humanitarios, ¿no? hace muy poco. Ahora, muy gracioso, pero la pregunta es concreta. ¿Un senderista podría ser considerado como una víctima por el Estado? Mira, no por el hecho de ser senderista una persona puede ser un terrorista. El derecho internacional califica ciertamente como legítimo una acción penal por parte del Estado y la represión dentro de los marcos del Estado de Derecho. Pero sin duda, si una persona procesada, cualquiera que sea el delito que ha cometido, es sometida a tortura o es ejecutada extrajudicialmente, eso es una violación de la ley y la persona que es afectada con esa violación en cualquier régimen jurídico, Perú, China, Estados Unidos o Japón, es considerado una víctima, lo que no le quita. No sé si China, pero en China hay más víctimas, digamos, ¿no? Sí. Pero digamos, lo que no le quita la condición de delincuente que pueda tener absolutamente en paralelo, porque si no sería muy fácil. Las personas que son pues, condenadas por un delito grave, bueno, que pasen por la justicia, que las condenen a 15, 20, 25 años, después mandamos un escuadrón de la muerte para que los mate a todos, y como un delincuente no puede ser víctima, no pasa nada, y eso sería simplemente la antesala de la barbarie, ¿no? Ahora, le hago otra pregunta, doctor, vinculada con la anterior. ¿Qué va a pasar con el caso Pativilca? Porque se ha de alguna manera camuflado, podemos decir, un derecho de gracia junto con este indulto que imposibilita procesar al expresidente Alberto Fujimori por este caso que nadie dice que es culpable, pero tendría que enfrentar a la justicia, ¿no? Claro, y ahí hay dos problemas, ¿no? Primero, un problema, si tú quieres, formal, ¿no? Formal sustantivo. Que es lo que le destacó el defensor del pueblo, la falta de motivación en la resolución. Una resolución tiene que ser motivada no por una exquisitez lingüística, sino porque así lo establece la Constitución y la ley, para que la ciudadanía sepa por qué razón se resolvió de determinada manera. Aquí no hay motivación más que con una referencia al artículo 118 de la Constitución, no se dice por qué, en qué casos se deduce que es Pativilca, pero no se menciona el caso Pativilca. Y en segundo lugar, porque cuando se deja sin efecto la ley de amnistía con una sentencia sobre Barrios Altos en el año 2001, de ahí se desprendía que todos los hechos criminales que habían sido protegidos por esa ley llamada de autoamnistía por la Corte Interamericana tenían que ser investigados, y dice la Corte, esta sentencia que deja sin efecto la ley de amnistía se refiere no solo al caso Barrios Altos, sino a los demás, de manera que las personas que puedan ser sindicadas tienen que ser procesadas. De manera que casi hay una especie de obligación del Estado de procesar
a las personas que se encuentran dentro de esa gama de hechos, aunque no menciona, es verdad, expresamente al caso Pativilca, de manera que será un asunto que tendrá que determinar la Corte. Si la Corte hace de aquí una simple referencia declarativa, o si le dice al Estado, no, pongamos que ya, ok, pasó el indulto humanitario por tal y cual consideración, la consideración de salud, etcétera, en beneficio del reo, pero el otro aspecto, yo francamente veo muy difícil que la Corte pueda decir, no, entonces a este señor que no es uno más, sino que los elementos que vienen ya siendo procesados del Grupo Colina dicen, yo no digo que así sea, pero estoy transmitiendo lo que es el decir de los procesados, el jefe nuestro fue Fujimori. Ahora, entonces sería un elemento grave, ¿no? Y una pregunta para terminar, ¿no son pocas las personas que dicen que tanto la Comisión como la Corte están parcializadas y que tienen una ideología y que operan bajo una estructura política? ¿Qué tiene usted que responder a eso? Mira, no es así. Los jueces de la Corte son elegidos por los estados en asambleas de la OEA, y muchos son reelegidos. Si fueran tan malos, ninguno sería reelecto. Yo fui reelecto por unanimidad una vez, no se puede más de una vez, y sin duda puede haber diferencias de apreciación con lo que hacen los jueces a nivel interno o a nivel internacional. Pero así como hay casos que puedan ser un poco urticantes en un país como el Perú por esos temas intensos que tienen que ver con el terrorismo y otros, hay otros como en Ecuador, en donde la Corte Interamericana ha salido con una jurisprudencia firme para defender la propiedad privada frente a una expropiación a una hacienda muy importante de una familia adinerada en el Ecuador, pero que después de varios años no se le había pagado un centavo por la expropiación y la Corte determinó que ese derecho era un derecho que tenía que ser protegido y finalmente, gracias a eso, recibieron finalmente hace 3 años la indemnización que después de 25 se les había venido negando. De manera que la Corte lo que tiene, a veces da la impresión que tiene determinado tipo de sesgo, pero no lo tiene porque la Corte resuelve los casos que le llegan, y si le llega un caso de propiedad privada, defiende la propiedad privada si se demuestra que ésta ha sido violada, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un gusto conversar con usted y tenerlo en contacto de verano, y espero tenerlo pronto de nuevo para seguir conversando. Será un gusto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted.